Bueno. Vaya. Bueno, aquí vamos a presentar a nuestro compañero, que tú me presentas después a mí también, ¿no? Sí, creo que va a ser así. Y vamos a presentar a todos los amigos que tenemos aquí. Sí, vamos, claro, aquí que no se quede nadie fuera ni vamos, de ninguna manera. Estamos en familia. Y estamos Salvador, el culpable de aquella cosa que tenemos ahí tan preciosa, ese cuerpazo ahí. No es una revista pornográfica ni de estas cosas, no os preocupéis, no. Eso se llama Salvador Moreno Valencia, la coleccionista de amantes. Un libro que yo no lo he leído, pero tengo pensamiento de leer. Vamos a ver, porque sí, porque yo creo que... vamos a ver, Salvador viene verdaderamente escribiendo cosas muy interesantes. Y yo lo que pasa es que por la... Bueno, pues sí, vaya una brasa que estoy dando de momento. ¿No? Sí, sí, vamos a correr un poco. Todo lo que tú hables, entonces, de alguna manera, la intención que tengo es de seguir a este compañero que tiene por lo menos esa maravillosa afición, digamos, que es la escritura. Otros tenemos la música, otros tenemos la pintura, y todo lo que sea arte verdaderamente es un placer. ¿Cómo no? Y sobre todo es, entre otras cosas, para los individuos en cuestión como nosotros, es un placer y un privilegio haber tenido esta suerte de venir al mundo y poder tocar una guitarra, o escribir, o pintar, o actuar. Todo eso me parece algo genial. Lo ve uno no cuando tiene 18 años, no tiene uno 18 años, normalmente piensa uno en otro tipo de historias, mucho más normales, a lo mejor también, porque bueno, que uno piense en las chicas, o en la aventura, o en no sé qué, pues es normal, como no se da. Pero ahora lo aprecia uno de otra manera que me parece absolutamente maravillosa. Y entonces, en este caso, el culpable es este señor que ha escrito este libro, que ya tiene sus historias escritas. Muy buenas tardes, amigos. Hola. Y bueno, desde luego, no tengo, como he dicho antes, no he tenido todavía el placer de haber leído el libro, pero seguro que en sí, porque lo ha escrito, claro. Así que vamos a, de alguna manera, a que nos aclare un pelín de qué va la historia. ¿Verdad que sí, Salva? Vale. Venga, ahí te dejo un poco. Bueno, gracias, Adolfo. Sí. Yo, como siempre, Adolfo, yo creo que al que hay que presentar, yo creo que yo tengo que presentar a Adolfo porque realmente él sí que tiene una trayectoria musical a lo largo de los años en España y fuera de España, y la verdad es que para mí es un privilegio y ser amigo suyo y que él sea amigo mío y además que me acompañe a estos pequeños momentos tan bonitos, pequeños y grandes, momentos tan maravillosos que son pues presentar un libro. Y no solo eso, no solo ese privilegio. Bueno, quiero agradecer al Centro Andaluz de las Letras que nos ha cedido este espacio tan bonito, tan maravilloso. También a los amigos que estáis aquí. La primera presentación, que fue en Ronda, también curiosamente las personas que estaban allí todas eran amigos o amigas, ¿no? Y eso también sí que es un privilegio. ¿Por qué? Porque los que están pues son las personas que realmente pues lo valoran y aprecian el trabajo de cada uno de nosotros. El trabajo de Adolfo, que me parece admirable, su historia, que algún día escribiré, que me parece también muy interesante. Y nada, pues agradeceros a todos, porque casi os puedo nombrar a todos por los nombres, creo que sí, porque tenemos aquí en primer lugar a Maika, una gran amiga mía, Eduardo Duro, que también es un gran amigo, fue profesor de mi hijo, y mi querida Lara, que también es una gran amiga. Por allí está Fina, que nos conocemos de hace poco, pero bueno, también una gran amiga, con su compañero. Y por allí está Ismael, que nos ha traído todo esto para que Adolfo nos cante algunas cancioncillas. También músico y una maravilla, compañero. Sí. Y Ismael también es músico, Eduardo es actor, por allí está María Isabel, que es la organizadora de todo esto, y a esta señora, pues como no... Pues yo me llamo Ino y... Ino, sí. Pues bienvenida Ino, encantado de conocerte. Igual. Y así ya estamos todos en familia. Maravilloso. Bueno,
Entonces, Adolfo, Sí. hemos venido aquí a hablar de mi libro. Sí, pero voy a hacer un tema, voy a hacer un tema, sí, ya tenemos margen para eso. Canta algo Voy a hacer así la bienvenida ahí Sí, un poquito y ya sí. está. Sí, sí. Para que os hagáis una idea de todas formas, a lo que me dedico es a lo que me he dedicado toda la vida. Yo no soy de aquí, pero yo salí de aquí en el 66, chicos y chicas. Pertenezco al Antiguo Testamento, dale cuenta. Se formaba un grupo que se llamaba Los Íberos en Torremolinos, nada más ni nada menos. Nosotros íbamos camino de Londres, pero nos quedamos al final en Madrid a consecuencia de un accidente que tuvimos de coche. Bueno, entonces digamos que nos voló la situación por un compañero. Y a lo que me dedico ha sido al pop y a la música pop mayormente, no hago folclore ni nada de esas cosas, que es muy digno, por supuesto, que uno hace. Pero bueno, uno tiene que representar su época como lo van a hacer todos, ¿no? Entonces, a lo que hago, me he dedicado a cantar por barcos, aparte de toda la historia de los discos de Íberos, y después en el 74 con otro grupo que se llama Cano Barruego y Guzmán, Adolfo Guzmán. Voy a hacer un tema de uno y otro tema del otro para que vayáis cogiendo onda un poco. Pero sobre todo voy a hacer algo que es iniciar la historia con un tema de James Taylor que se llama... Tú tienes un amigo aquí, un amigo mío, ¿ok? El Sugar of Friend. When the day and trail and you need a helping hand, nothing's going right. Close your eyes and think, and soon I will do back. Julius, oh my, and you know wherever I am, I can't run. She again, with the streets of metaphor, all you got to do is go, and I'll be there. You can't friend. It was fine. I like September and full of clouds, and I don't know when she'll begin to blow. Keep your head together and covenant love, and soon I will be knocking on your door. Julius, and you know wherever I am, I can't wait. Winter, spring, summer, and fall. All you got to do is go, and I'll be there on this. And you know that you got a friend. People can be so cold. They hurt you and desert you. Where can take your soul and you let them? You is gone, oh my Lord, and you know wherever I am, I go running, running, see with the sweet summer fall. All you got to do
you can, friend. You can, friend. You can, friend. Salvador, you have a friend. Chicos, bienvenidos. Gracias. Bueno, pues es que Se emociona. Esto es así. Uno se queda sin palabras y es verdad que es maravilloso y no me canso de escucharlo porque las veces que me acompaña Adolfo siempre inicia el acto con este tema tan bonito, ¿no? Y la verdad es que dice mucho, mucho. Y creo que la amistad es algo que deberíamos de cultivar más y por lo menos nosotros la cultivamos y creo que todos vosotros. Bueno, pues yo voy a contar un poquito, quién soy. Creo que la mayoría me conocéis, pero bueno, yo soy Salvador y llevo escribiendo muchos años. Bueno, pues uno empieza a dedicarse a esto de las letras por aquello de que un día le dan una pedrada o algo de esto y se le queda uno en la cabeza. Paco, me alegro de verte, bienvenido. Y bueno, entonces pues yo empecé mi carrera, digamos, artística, la empecé con la pintura. Digamos que soy pintor antes que escritor. Y llegó un momento que con la pintura he hecho más de 60 exposiciones en España, fuera de España, y he ganado algunos premios y todo eso. Pero llegó un momento en que había algo que me faltaba. Bueno, yo escribía, pero no le daba mucha importancia a lo que escribía. Pero un día descubrí que a través de la palabra podía expresar más cosas, de lo que mis inquietudes y todo eso, ¿no? Entonces empecé a escribir. Y tuve la suerte de que se publicara mi primera novela en el año 2004 y ese mismo año pues ocurrieron dos cosas. Una, la más importante de todas, el nacimiento de mi hijo, y la segunda pues la publicación de mi primera novela que se titula Una puerta en el laberinto y que la publicó Imagina Ediciones, una editorial holandesa, madrileña holandesa. Y bueno, pues ahí yo ya me ilusioné con este mundo de la literatura. El señor Francisco conoce bien el tema de las editoriales y los libros y la literatura, que está ahí, un amigo también, y él sabe muy bien cómo es este mundo, ¿no? Y bueno, pues un libro viene y viene otro libro y viene otro libro y hasta hoy, bueno, hasta este momento que estamos presentando por segunda vez aquí en Málaga, primera fue en Ronda, La coleccionista de amantes, es mi novela número 11 publicada. ¿Qué cómo? Pues bueno, cada año pues uno es igual que, no sé, uno decide y tiene que arriesgar muchas cosas y sacrificar otras o renunciar a muchas cosas si quieres ser artista o quieres ser escritor o quieres ser actor o quieres ser músico o quieres ser el mundo de las artes, la literatura y todo esto. Ya vemos y ya sabemos a dónde nos lleva, en la mayoría de los casos a subsistir y lo que pasa es que como le ponemos tanto empeño y tanta pasión a las cosas, a lo que amamos realmente nos da igual. Tengo un amigo que se llama Antonio, que vive en Cuevas del Becerro, que estuve ayer y antes de ayer. Es un pueblo muy pequeñito que me gusta mucho, en el que disfruto mucho, y con Antonio pues tengo unas charlas muy bonitas, filosóficas, hablamos de libros, de literatura y todo eso. Y Antonio me dice, pero Salva, ¿tú no crees que podría ser que tú tuvieras un público más amplio, más grande y tal? Y yo siempre digo que eso no es lo que quiero. Lo que quiero es hacer lo que quiero y la pasión que tengo es escribir, y el resultado final yo no lo mido en número de ventas,
yo lo mido en número de personas que leen el libro, y hay una cosa que creo que con eso yo he cumplido mi función de escritor, es que mi hijo, que tiene 17 años, y sus amigos lean mis libros. Yo creo que ya con eso mi función de escritor está más que... Y se enganchan a mis libros y me dicen, pero tal, que tu libro... Bueno, pues nada, esta novela, La coleccionista de amantes, la número 11, y ¿qué cuenta esta novela? Pues vamos a hacer una pequeñita pausa, como en los anuncios, como en la televisión, la sexta, y Adolfo nos va a hacer otro tema, y yo después cuento un poquito de qué va la historia, ¿vale? ¿Si os parece bien? Pues sí, muy bien, muy bien. Mira, vamos a ver, has empezado precisamente tu historia diciendo, yo empecé como pintor. Así que, claro, uno es, cuando tiene cierta edad, igual que tenemos los chavales que tenemos, con 18 años, ni 16 ni nada, dicen, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué coño sé? Con eso lo único que quiero es divertirme prácticamente, y no me llega mucho más a la mente, ¿no? Claro que no. Pero en este caso, él ya sabía, bueno, por lo menos pintar ya lo tenía medianamente claro. Yo empecé con los curas también, porque a ver, yo en la época aquella, ¿quién te enseñaba a ti a cantar o por dónde empezabas? Pues eran los coros y las rondallas y todo ese tipo de historias. Y de ahí vas derivando a aquel movimiento que hubo tremendo en los 60, que era de las orquestas a los grupos modernos, ¿no? Esa es la historia. Y ahí fue cuando empezaba a entrar en el 63, fíjate, os estoy hablando de un montón de años atrás. Pero es cuando nos empezó a entrar en este país de blanco y negro todo lo que nos venía de Inglaterra y todo lo que nos venía de Estados Unidos, que era muy poco, porque en realidad lo que veíamos en aquel momento nos llegaba a través de los marines que teníamos en Rota, en Sevilla, en Torrejón, en Madrid y Zaragoza y cosas de estas, ¿no? Porque aquí no había dinero ni para un bocata de chorizo, ¿sabes? Así de claro era. Y estos chavales, cuando estábamos nosotros en Torremolinos, nos traían discos, y ahí fue cuando empezamos nosotros a oír de alguna manera a Beatles, a Rolling Stones y toda esa gente de Malvivir, como dicen algunos por ahí, toda esa gente súper de Malvivir, como nos han llamado toda la vida, lo cual es un gran honor. Voy a dedicar a este señor un tema precisamente de la pintura, un tema del grupo, al segundo grupo al que pertenezco, Carnaval Rodrigo Adolfo Guzmán, que se llama Solo pienso en ti. Solo pienso en ti está dedicado a un amor platónico entre el pintor y su modelo. Quiero decir que a través de la letra lo veréis un poco, es una pintura que no termina nunca, porque ninguno de los dos quiere en realidad o desea que se termine. Lo único que quieren es verse una vez y otra vez y otra vez. Y hace así. Perché
señor. Sí, es un placer, es un privilegio. Antes decía, observaba que verdaderamente uno, ¿para qué hace todo esto? Para hacerse uno tan famoso. Yo he sido muy famoso, chicos, de verdad, lo he sido. Porque es que, claro, he pasado ya al Segundo Testamento. Pero nada más divino que lo que me ocurre en estos momentos. Y os voy a explicar el porqué. Porque yo sí he tenido el placer de tocar para 50.000, para estadios para enormes de gente, con mucha gente, y tener ese gran placer como joven de haber hecho todo aquello. La época de los Pop Tops, la época de los Canarios, en una palabra, la segunda mitad de los 60. En la época digamos, del nacimiento del pop y del rock en este país, prácticamente. No empieza en los 80, no. Eso hay que explicárselo a los jóvenes que no se les ha contado la historia, simplemente. Entonces, de alguna manera, eso fue un placer tremendo. Pero nada más grande, de verdad, Salvador, que cuando empecé a tocar en los hoteles. Y ahí en los hoteles, con el chill out este que le llaman, que es amenizar en castellano, por así decirlo, ahí empezaba uno a tocar como el pianista ese que habéis visto muchas veces en los hoteles, ¿no? Está tocando y ahí nadie le hace ni puto caso y está ahí a su rollo, los tíos que tocan muy bien, lo hacen muy bien y no molesta a nadie porque no hacen ni ruido ni nada. Y a mí me dieron la oportunidad de hacer todo eso, pues bueno, en barco, pero sobre todo los últimos 7 años entre Punta Umbría y Ayamonte, en toda Huelva, de la cadena de hoteles que eran los Iberostar, los Barceló, el Fuerte Rompido, vamos, todo ese tipo, los Río, todo ese tipo de hoteles. Ahí estuve yo maravillosamente tocando todo ese tipo de temas así. Y ahí descubrí que bueno, que no tenía color eso de estar tocando para 50.000 o 60.000 que están medio bolingas todos, ¿me entiendes? Y abrazados por la fervencia en los centros de la vida. Sí. Nada que ver con tener 5 mesas ahí enfrente que te están escuchando. Bueno, eso era un compromiso, chicos. Eso sí que era un compromiso. Subirse al escenario allí con 100.000, que va. Eso estaba chupado, porque ahí tirabas de guitarra y de 100.000 vatios de potencia y metía ruido por todos lados y allí no pasaba nada. Y si te equivocabas tampoco pasaba nada, ¿no? Pero tocar para 5 mesas, sí, eso sí. Entonces eso te llevaba de alguna manera a tenerte que conocer, a tenerte de alguna manera que, bueno, atar los machos, como se suele decir, y a tratar de gustarte y a tratar de sacar lo mejor de ti. Eso fue para mí un mundo, se me abrió un mundo que espero que me dure mucho más. Eso fue realmente una proyección total de la vida de joven. Para mí fue divino. Y en esa es en la que estoy, disfrutando de la vida, y vengo cuando me encontré aquí con mi querido Salvador, ahí por Fuengirola, los dos en un autocaravana, pues dijimos, bueno, joder, empezamos a filosofar, dijimos, bueno, pues vamos a solucionar el problema de por lo menos 5 mesas. Y ahí sí que nos encontró los dos divinamente. Y hasta el día de hoy, es la verdad, esto es lo que hay. Así que nada, vamos a seguir con esto un poquito. Cuéntanos algo más y seguimos. Vale, bueno, pues como decía Adolfo, lo he dicho antes, que no es la cantidad, sino la calidad de las personas que te siguen. Y yo recuerdo cuando me fui a vivir a Granada, conocí a 2 escritores, son Ernesto Pérez Zúñiga y Alfonso Salazar, grandes amigos, y entonces éramos jóvenes y éramos pues unos bohemios, unos locos, y cuando nos invitaban a recitar, porque estábamos con el tema de la poesía en aquella época, nosotros para empezar siempre llegábamos tarde, y además me acuerdo una vez que en el Arena de Arquímedes prepararon una exposición y un recital con los 3. Nosotros súper contentos porque pensábamos que éramos muy populares y que iba a haber mucha gente, y entonces pues nada, pues llegamos allí tarde, pero estaba el camarero y las fotografías de la exposición. Entonces, como íbamos ya calentillos y tal, el dueño del bar, que me acordaré siempre, de Antonio, nos decía, bueno, lo vamos a cancelar, pero no hay nadie. Y nosotros dijimos, no, nosotros hemos venido aquí a recitar y vamos a recitar.
Pues así lo hicimos. Y entró la primera persona, luego entró la segunda, luego la tercera, y al final terminó llenándose el bar y nosotros recitando ante un público muy maravilloso. Y eso yo creo que es lo que realmente, en este mundo que vivimos de competición y de consumismo y de ventas, y que todo se mide por lo que vendes y por lo que ganas, yo creo que es necesario que haya voces, tanto musicales como en literatura o en pintura, que sean para público reducido y por lo menos que lo que haces, como he dicho antes, sean familia y que lo disfrutemos todos y lo compartamos todos. La coleccionista de amantes es una historia que tengo que decir que está basada, bueno, o me viene la inspiración para escribirla en una experiencia personal, y habla sobre la psicopatía integrada. Es una patología, bueno, no es una patología, pero es un rasgo de algunos personajes y personajes de trastorno de la personalidad, y que se dedican a destruir a otras personas, sobre todo emocionalmente. No son asesinos clínicos ni son psicópatas clínicos, que el psicópata clínico podemos descubrir en el mundo de la ficción o de la novela negra, también en el del cine y también en la realidad, pues los asesinos en serie, estos, pues gente que sí son psicópatas clínicos y tienen una patología. Los psicópatas subclínicos, que es la protagonista de esta novela, es una psicópata subclínica, es una psicópata integrada, es una persona con un trastorno de la personalidad narcisista y se dedica a devorar y a destruir, depredar a sus víctimas, nunca mejor dicho, porque son víctimas, aunque ella lo puede llamar amantes. Hay una novela que se llama El coleccionista de amantes, que no tiene nada que ver con el contenido de esta novela. El coleccionista de amantes, que después se hizo una película también, habla de un psicópata clínico que sí mata a sus amantes y las hace desaparecer. Por supuesto, las mata y las desaparece. En este caso, esta chica pues tiene un proceder diferente. A mí me llevó a investigar sobre este trastorno de la personalidad, del narcisismo y del psicópata integrado, que dice, ¿pero qué es un psicópata integrado? Pues yo no tenía ni idea. Lo había sufrido en mi experiencia personal, pero no tenía ni idea de que eso existía, que esas personas están. Entonces llegué hasta investigando sobre este tipo de perfiles, de características y rasgos que tienen estos seres, y llegué a descubrir un mundo impresionante. Entonces me dije, creo que tengo que escribir una novela que hable en parte de este tema y que, bueno, porque se desarrolle a través de, bueno, pues de una estrategia que utilizan estos psicópatas o ella, por ejemplo, que utiliza una serie de estrategias que son todas de libro. El doctor Iñaki Piñuel, que es un psicólogo psiquiatra experto en narcisismo, en trastorno narcisista, experto en ayudar a las víctimas a salir de esa terrible experiencia en la que han vivido. Porque muchas de las víctimas son casi imposibles de rescatar y en algunos casos, desgraciadamente, terminan en suicidio. Y tú dices, pero esto no es así, sí, es así. Y estadísticamente podemos, cada uno de nosotros, aquí los presentes, podemos encontrar a lo largo de nuestra vida, podemos encontrar entre 60 y 70 psicópatas integrados en nuestro entorno, e incluso algunos de ellos pueden llegar a ser tu pareja. Y ahí es donde está el problema, y aquí yo hablo de esa parte de la psicopatía integrada, que es la depredación total de un ser humano a través de las emociones. Y esto es algo que muchas veces pues no entendemos, porque dices, pero ¿cómo? Pero sí que existen estos personajes y yo ahí pues he descrito uno.
lo que hace, cómo lo hace, cómo desarrollo. lo desarrolla, cómo lo programa, cómo todo lo tiene muy bien orquestado y sabe a dónde y con qué herramientas juega y cómo las utiliza para destruir. A principios del siglo XX se les llamaba vampiros emocionales. Ahora, con el tiempo, el paso de los años, los estudios, porque desde los años 50 aproximadamente del siglo pasado, del siglo XX, este tipo de trastorno no se tenía conocimiento, se estudiaba más el trastorno que he dicho antes del psicópata clínico, el criminal. En algunos de los casos, estos psicópatas pueden llegar al asesinato, pueden llegar a matar. Hay casos que sí, pero entonces ahí hay una mezcla del psicópata clínico y el subclínico. Pero normalmente no te matan físicamente, claro, pero físicamente no te matan, pero sí te destruyen psíquica y emocionalmente. Tu parte física también se deteriora, ¿no? Pues es esto lo que yo he narrado en esta novela a través de una serie de personajes que van a ir interactuando y se van a ir, bueno, la misma coleccionista de amantes se va a ir describiendo a sí misma con sus actos y bueno, pues un poquito esa es la historia de la coleccionista de amantes. Una pregunta, sí. Perdona. Este tipo de individuo, porque claro, entiendo que son dos, como has dicho antes. Sí. ¿Se reconocen ellos cuando se miran en el espejo? Sí. Esto es algo que es la pregunta del millón, ¿no? Sí, claro. Pero no están ausentes de lo que les pasa, ¿no? No. El psicópata integrado o la psicópata. Hay más hombres que mujeres que sufren o padecen este trastorno de personalidad narcisista. Y hay muchos tipos y subtipos. O sea, está el perverso o la perversa total, que estos, si te encuentras con uno de estos, sal corriendo. El doctor Jackie Piñuel, el psicólogo psiquiatra, dice, si hay un psicópata en tu vida, huye, corre de ahí, el perverso, porque después están los narcisistas, que pues todos somos un poco narcisos, Sí. pero más o menos no hacemos daño, ¿no? Porque nos queremos o porque nos admiramos y tal, lo que sea, pero no le hacemos daño a la gente, a otras personas. Pero estos sí, y saben que son eso. Y además no solo lo saben, sino que se alimentan del daño que hacen a los otros. Sin ese daño no pueden existir. No, claro, tienen el Entonces, ahí. son personas con problemas de autoestima. Luego hay, en este tema es muy complejo y muy grande, ¿no? Pero sí es cierto que hay dos teorías en las que parece ser que estos personajes pueden ser genéticamente así, o en la mayoría de los casos se producen estas anomalías, trastornos en las personas que han sufrido un abandono en la infancia. Y dirá, pero el abandono, ¿qué pasa? ¿Que los dejó los padres? No se trata de abandono de familias, sino de abandono de emociones. O sea, hay muchas familias que a sus hijos o a sus hijas no les transmiten cariño o los maltratan psicológicamente con sus actitudes o sus formas de hacer, ¿no? Entonces, estos perversos narcisistas parece ser que tienen o vienen de esa infancia en la que por alguna razón o se ha abusado de ellos también físicamente o psicológicamente. Entonces desarrollan como una especie de defensa, pero en el fondo lo que quieren es vengarse del mal que han sufrido. Y nunca se recuperan. Lo peor de todo esto es que no tienen un tratamiento. No hay tratamiento para el psicópata integrado o la psicópata integrada.
El psicópata clínico sí tiene un tratamiento psiquiátrico con medicación y puede llegar incluso a restablecerse o reinsertarse en la vida. Difícilmente, pero puede. Pero estos personajes no. Primero, porque esto es como el alcohol o las drogas. Si tú no reconoces lo que eres, tú no puedes tener un tratamiento. Y los psicólogos y psiquiatras, como por ejemplo el doctor Iñaki Piñuel, lo cito mucho porque he estudiado mucho y he leído mucho de él, he ido a muchas conferencias suyas, y él lo dice claramente. En la consulta, cuando viene una víctima con su verdugo, con su maltratador o maltratadora, porque decide, dentro de su estrategia, ir al psicólogo para decirle a su pareja, a la que está maltratando, ay sí, venga, yo voy a intentarlo, vamos a un psiquiatra, un psicólogo, que me ayude y tal, y son tan perversos que los mismos psiquiatras dicen que le dan la vuelta al psiquiatra y al psicólogo, haciéndose ver como víctimas en lugar de como verdugos, o lo del víctima-victimario, ¿no? Y entonces el psicólogo y el psiquiatra, por mucho tratamiento que le dé a un personaje de esto, no hay. ¿Por qué? Porque son esencias. Vamos, que desarrollan un sentido digamos, de la atracción y de la seducción tremenda, Sí, ¿no? su esencia es seducir, atraer y destruir. Esa es la esencia y lo sabe. Y además necesitan estar triangulando con varias personas a la vez para ir destruyéndolas conforme va avanzando. Hacen una cosa que se llama triangulación y te lo van a ir diciendo poquito a poco. O sea, te están engañando, pero te lo van diciendo. Y hay una cosa que sí hay en estos personajes, aquí en la novela se va a contar, ¿no? Pero son cuatro etapas. En el caso son tres etapas que son muy importantes de reconocer a la hora de encontrarnos con estos personajes que son peligrosos porque nos pueden destruir emocionalmente. Entonces hay un momento, el primer momento, que es el periodo del bombardeo de amor, en el que tú estás como flotando en el mundo, en el limbo, qué enamoramiento, esto es una maravilla, porque este psicópata o la psicópata te hace creerte que has encontrado tu alma gemela. Y además tiene una capacidad de mimetizarse, de hacerse tú, de convertirse en ti. O sea, eres tú, pero tú no te das cuenta. Entonces todo lo que escucha, porque lo que utilizan al principio, es un bombardeo constante de amor, pero que va seguido de interrupciones. O sea, de repente te tiras una semana follando como locos, o sea, la pasión más grande del mundo, pero de repente eso se interrumpe y tú te quedas enganchado, no sabes qué ha pasado, y esta persona ya está poniendo en marcha la estrategia de destrucción. Pero luego vuelve y te da un chute de endorfinas, adrenalina, te sube por las nubes y sigue diciéndote, y todo lo que tú le dices que te gusta, que esa era su pasión. Ay, yo vivo en una autocaravana. Ay, pero si ese es mi sueño toda la vida. Ay, pero a mí me gustan mucho los perros. Ay, como tú. Ay, qué bien, pero si tú y yo somos iguales, idénticos. Ay, como te amo. Eres el amor de mi vida. Y tú estás ahí flipando, porque además todo eso te lo da y te lo va a dosificar con el sexo. Y ahí es donde ya te pega un subidón que es ahí. Vamos, el sexo, el mejor sexo que podamos tener, y eso está demostrado, el mejor sexo que se puede tener en la vida, en ese tipo de sexualidad, pasión, locura, es con un psicópata o una psicópata integrada. Son impresionantes. A ver si me encuentro una. Son impresionantes. Pero ¿qué ocurre? Que pero como saben lo que están haciendo, es como el yonki que te da la papelina y te la regala, ¿no? Pues esto. Entonces, como lo saben cuándo interrumpir y decirte, cuando antes era la más maravillosa y grande, de repente ya es la más pequeña y
tal, ¿no? Y luego cuando tú la tortilla de patata que haces es la mejor tortilla de patata del mundo, de repente un día esa tortilla de patatas ya no es tan buena y además te lo dice. Y luego te va a ir diciendo, y si se te cae un pelo, al principio el pelo lo lamía, qué tu pelo, qué maravilla, ay, se te ha quedado un pelo, cariño, amor. Y luego dice, ay, qué asco, se te está cayendo el pelo. Y entonces ahí empieza su estrategia. Bueno, vamos a ver. Canta algo, dedícate algo a esta pues, chica o al es chico que y ya me está. tienes abrumado. Es una historia... Bueno, pues aquí lo podéis... Cántanos una Sí, cosita. vamos a leer un poco, no sé si salí de esa historia o no, pero vamos, terminamos de esta otra manera, ¿no? Se llama En un hogar burgués. Este es un tema que se llama El vividor de la cosecha de Cánovas Rodrigo Alfredo, de uno de los grupos a los que pertenecí. Y ya hace así. Yo creo que este fue seguramente en el 74, posiblemente fuera o fuese el primer tema country que se hizo un poco con corte así americano, anglosajón. En un hogar burgués, yo viviendo un día, nadie me advirtió lo que pasaría, pero así es y debe ser. En esta vida todo va al revés, aunque mi madre fue experta en la cocina, mi padre se fugó con una bailarina y nunca más debe otra vez. En esta vida que se siguiente quedó su capital en manos de mi madre. Así mi situación no fue desagradable, con mucho esmero se me educó, pero me temo que eso no sirvió. Como ella aprendí femenina anatomía, la doncella de mi casa me enseñó cómo amar, pero en cierta ocasión sorprendió nuestros laces, promoviendo un escándalo a nivel familiar. Mi madre me avisó, prometida marina, no pude digerir aquella disciplina, la jerarquía, me fue expulsar, finalizando mi historia. Por un tiempo viví como un universitario, pero tuve que dejarlo y me marché de mi hogar. Así empecé a probar de nuevos oficios, llegando a detectar la cátedra del vicio. El que fue mi compañero, porque perdí todo mi dinero para recuperar en parte mi fortuna. Durante un año fui parásito de una que se cansó de mi actitud, tremendo grande fue su gratitud. Cuando llegué a poner a una rica heredera que ensalzó la flama, supo que yo era, no le importó tratarme así. No había nunca suerte para mí, pero a mí me ayudó a olvidarme prontamente. La botella fue mi amiga hasta el día de hoy. De esta forma voy rodando por la vida, mientras lo paso bien. La gente se suicida, yo sé seguir y sé esperar, y si echa mano, levanta mano, levanta mano, no levanta mano. Sábado me mata, no, o sea, un tiempo más.
más, ¿no? No todos tienen esos privilegios o esas cosillas. Bueno, lo que os decía, son 3 fases. Los bombardeo de amor, después viene la depreciación, o cuando ya empiezan a despreciarte, y luego viene el descarte. Pues ya está. No os voy a contar más porque entonces vais a saber. Si queréis, os leo el primer capítulo, los que no lo habéis leído. Creo que aquí no lo habéis leído. O sí, ¿tú lo has leído? Entonces, bueno, puedo leer el primer capítulo para los demás, ¿vale? Ahora después me podéis hacer preguntas si queréis, ¿no? Y ya yo os cuento. Y seguimos con la musiquita. Y tú, si me quieres acompañar, como capítulo chiquitito, Bueno, ¿no? Y yo empiezo 2 años y un día. Por ejemplo, 2 años y un día. Sí, exactamente 2 años y un día. Llevo sin escribir algo que merezca la pena. Solo conatos para intentar escribir otra novela. Mi editora me presiona constantemente, pero no sé qué llevarle. Solo tengo apuntes. 1000 apuntes que no sirven para nada. Ideas que no logro desarrollar. Pero no me queda otra que escribir algo para darle a esa mujer que apostó por mi obra y que no en vano me ha reportado tanto éxito. Pierre, ya hace 2 años que no publicamos nada tuyo. Tus lectores te necesitan. Me dice cuando me llama Carmen, mi editora, y me llama todos los días intentando conseguir un manuscrito para publicarlo. Sí, Carmen, sí, estoy en ello. No se me ocurre otra cosa que darle largas con excusas como que estoy en un proceso de duelo por el divorcio y esas majaderías que ella no se cree, porque me conoce bien después de los 15 años que lleva publicando mis libros. Estoy en blanco tras mi última novela, que fue acogida con bastante éxito, y ahora, ¿cómo superar eso? Me da pánico no conseguirlo. Además, está, ciertamente, lo de mi divorcio, pero ese es un asunto personal que no voy a contar en esta historia, que como agua de lluvia ha llegado en forma de mail a mi bandeja de entrada. Ciertamente, estaba casi decidido a arrojar la toalla cuando esta mañana, al abrir mi correo electrónico, me llamó la atención uno que llevaba esta frase en el apartado de asunto: la coleccionista de amantes. Así que sin más dilación, dejando para después el resto de correos, lo abrí y pude leer lo siguiente. Estimado Pierre, mi nombre no es determinante ahora, pero sí lo que voy a contarle. En primer lugar, quiero decirle que soy, si no la primera, sí la más ferviente de sus lectoras, o si le gusta más, su fan número 1. Le leo desde hace años que por casualidad quedé atrapada desde el primer momento por su primera novela, La Tierra Labrada. Y hoy, unos 15 años más tarde, y haber leído todos sus libros, me atrevo a escribirle para pedirle que escriba mi historia, que, como indica en el asunto, quiero que titule La coleccionista de amantes. Como bien sabrá, existe una novela con el título en masculino, de la que también se hizo una película, El coleccionista de amantes. Sin embargo, mi historia nada tiene que ver con esa novela. Mi historia es bien distinta. Se la iré contando poco a poco, digamos, a modo de capítulos. Espero acepte mi propuesta. Pronto recibirá noticias mías. Atentamente. ¿Quién podría ser esta fan o lectora? ¿Qué tenía que contarme que fuera realmente digno de convertirlo en una novela? ¿Por qué ese título si ya hay uno parecido con el género masculino? Novela que cuenta la historia de un psicópata que asesina a sus amantes y las hace desaparecer. ¿Era esta desconocida que me escribía anónimamente
una psicópata como el personaje de la citada novela, que es ese primer artículo. A ver si queréis hacer algo, disfrutar, cantamos. Gracias. Dice por ahí uno que dice que tiene un tema de Eagles, que dice: voy a través de la vida con 7 mujeres que me persiguen, dice 4 que me quieren poseer, 2 que me quieren emparedar y una que dice que es la que me ama de verdad. Yo no sé si será esa la psicópata de todo. De nosotros me he podido leer, ¿verdad? No sé. Esto es lo que os decía, chicos. Si de alguna manera no me tiráis tomates y esas cosas que os vais a gusto esta noche, para mí esto ya me ha cantado ya el oído, ¿me entiendes? Lo que lo decimos todos los que nos dedicamos al arte un poco. Ya para mí me ha dado de comer totalmente mío por hoy, pero hoy por una semana por lo menos. Es que no es lo que va la vida, al final es así, de verdad. Pasta no te da, evidentemente, dinero no te da, pero luego al final pasas esa línea de la pasta si te puedes sostener, porque es lo que venimos haciendo la mayoría de nosotros, ¿no? Pero ahí es donde empiezas a ser libre y feliz, ¿eh? Ese es el punto maravilloso.
ahí es donde empiezas a encontrar contigo mismo y con la verdad de la esencia de para qué coño vivimos, ¿no? Esa es la parte. Sí, señor. Bueno, pues yo creo que ahora, si queréis preguntar, podéis preguntar, que yo estaré encantado de no responderos. Y no, sí, es broma. Y nada, que después, si queréis, porque no tengáis el libro, pues tenemos aquí unos ejemplares. Me ha tocado a mí también hacer de comercial, porque tengo que pagar la lenteja. Y también es una broma, que no lo queréis comprar, no compréis, pasa nada. Estamos aquí para disfrutar, no para otra cosa. No somos comerciales. Somos artistas, músicos o escritores. Y nada, si me queréis preguntar, yo estaré encantado también de dedicaros el libro, lo que os querráis llevar. Bueno, ¿alguien me quiere preguntar algo? Aquí hay una persona que se ha leído el libro, ¿eh? Sí, hay una persona que se ha leído el libro. Así que igual tiene más opciones. Ismael quiere hacer una pregunta. Sí. En las víctimas de estos psicópatas, Sí. ¿hay una fase de edad preponderante? No, absolutamente ninguna. Bueno, por regla general, Con la sexualidad, digamos, con los suelen- avatares de la sexualidad. sí, suelen elegir víctimas más jóvenes, tanto ellas como ellos, ¿eh? Y en algunos casos, pues más mayores, pero no suelen tener, ellos no buscan o sea, su perfil de víctima no es porque tenga más años o menos años, es porque la víctima tiene que brillar por sí sola. O sea, toda persona con autoestima alta, aunque en ese momento que te va a pillar la vas a tener un poquito baja, porque tienen un radar, y eso es algo muy, muy auténtico, porque tienen un radar que saben detectar. Tú dices, no, ¿cómo vas a ver? Sí, saben. Ellos necesitan personas que tienen una fuerte autoestima, porque depende de los tipos, ¿no? Por ejemplo, habrá chicas jóvenes que son psicópatas. Por ejemplo, esta busca, por ejemplo, en esta novela la chica se dedica a depredar o a destruir artistas. O sea, músicos, poetas, escritores, pintores, porque esa tiene esa fijación, ¿no? Y hay otras, ¿por qué? Porque ella necesita del entorno de esos personajes, en el mundo real también, y una depreda para quedarse con todo lo que esa persona o unos hombres o mujeres, porque es igual, utilizan las mismas estrategias. Eso es de libro. No cambian el patrón, lo repiten una y millones de veces durante toda su vida. Por eso se detectan ya, porque ya se ha estudiado, ¿no? Entonces, la edad, no, a ellos la edad no les preocupa. No les importa que tenga 80 años como que tenga 40. Les da exactamente igual. Y en el mundo de los niños no se les nota ningún síntoma, porque ¿Cómo? que hay niños que son tipo Chucky, ¿me entiendes? Que son Claro, pero sí, los niños, lo que pasa es que el niño, bueno, cuando son niños estos personajes, pues suelen ser muy introvertidos, suelen ser muy suyos, y luego empiezan a, porque lo que les cuesta trabajo por ese trauma que padecen es la socializar y entender que los demás son, en este caso, para ellos la gente es diferente, y ellos de hecho suelen tener unos egos muy grandes, aunque autoestima cero. O sea, es contradictorio, pero es cierto. Ellos son los mejores. Además, hay una cosa que para detectar a uno de estos personajes o de estas personajes, hay una definición que se llama yoísmo. El yoísmo es una cosa que no es perjudicial, pero aquel que está en una reunión o en un grupo de personas o en una cita y se intenta tener un diálogo con esa persona siempre hace... Bueno, el domingo tuve una experiencia parecida y descubrí a una persona que estaba haciendo eso. Esa persona siempre va a decir, si tú estás hablando de lentejas, ella va a saber más o él va a saber más de lentejas que tú y que el que ha criado las lentejas. Vamos a ponerle guinda al final. Una persona que tú le hablas de pintura,
a lo mejor tú eres pintor y tú sabes de pintura, ¿no? Porque tú pintas, ¿no? No, pues esa persona sabe más que tú de pintura. Y si hablas de Feng Shui, ella ya tiene un Dalai Lama o un japonés que le hace el Feng Shui mejor del mundo. Y no solo eso, sino que además desprecia a la persona que está dedicándose a eso. Porque, claro, si no, no la puede humillar para quedar por encima. Entonces, por regla general, una cosa es que estemos en una conversación y tú cuentes tu historia, tus batallitas. O sea, mira, pues eso me ha recordado a mí que yo que fui a una escalada o qué tal. Es una cosa, y otra cosa es que ese tipo de personajes siempre van a decir, si tú eres músico, yo también. Siempre mejor. Si tú eres yo, también y mejor. Entonces siempre van a estar en esa competición. Y ponerle la trampa, entonces. El domingo, la mejor manera, yo ya me he arruinado totalmente. A ver, ¿qué dice? Vamos, mal imposible. A ver qué dice. Y bueno, pues el domingo fue una cosa curiosa, una anécdota, ¿no? Estábamos paseando y había una chica que hacía cristales, colgantes de cristal, que se ponen en la casa y brillan y tienen no sé qué energías. Y bueno, total, ella, pues yo le pregunté, estaba allí contando, pero había una persona cercana a mí y de repente me dijo, no confíes en ella, porque yo sí que sé de esto. Le dije, ¿cómo? Pero vamos a respetar a esta persona, ¿no? Está ahí, tiene un puesto, está trabajando, algo sabrá, digo yo. No, porque... Y entonces empezó a narrar todos los conocimientos que tenía y yo me quedé flipado, digo, pero vamos. Y no solo eso, que claro, no satisfecha, digo satisfecha porque era mujer, no satisfecha con eso, que dice, es que ella da mucha información a sus clientes, lo está haciendo muy mal. Y entonces yo dije, pero por Dios, si tú no conoces a esa persona, no sabes nada, pero me di cuenta que ella necesitaba quedar por encima de esa persona que estaba haciendo lo que hemos dicho. Ellos siempre van a tener una cosa de conversación y en todas las conversaciones, en todas las reuniones, siempre ellos van a coger la conversación y se la llevan a su terreno, no te van a dejar hablar nunca. Bueno, pues nada. Bueno, Eduardo quiere preguntar algo. Claro. Venga, Eduardo. Lo que no va a ser que vengamos aquí a... por favor. Tú dices, Y creárnoslo. Hombre. Venga. Precioso, por cierto. Bueno, yo quiero decir en primer lugar que me agrada enormemente. Conozco a Salvador a partir de una época convulsa de su vida. No lo conocía enormemente, pero sí le di clase a su hijo, cariñoso y maravilloso. Y esa época para él, pues yo recuerdo que era conflictiva a nivel emocional. Y ahora me alegra profundamente verlo con esta estabilidad, esta madurez, este criterio ficcionado con su libro y acompañado de Adolfo, que es capaz de cantar con cariño ese tema tan maravilloso, entre los que yo no sé inglés, pero si lo escucho, y el otro de eso, lo pienso en ti, ¿no? Absolutamente ficcionable la relación del pintor con su modelo. Para un libro no, para absolutamente, sí. Y lo que sí me impresiona, voy a leer el libro con muchísimo cariño, evidentemente, no le temo, porque esa relación que tiene la coleccionistamente con él que sabe hacer tortillas de patatas, conmigo no la va a tener, porque no sé hacer tortillas de patatas. Se la va a tener que tener con las latas del litoral. Pero ya se va a tener que tener con lo industrial, que es bastante latoso, ¿no? Pero sí lo voy a leer con muchísimo cariño. A mí me ha impresionado, bueno, lo de los 11 libros, Salvador, porque realmente no es fácil ponerse en el mercado, porque hay una relación que supongo que es conflictiva con el mundo de las editoriales. No sé realmente a quién corresponde, después de tanta batalla, proponer temas o admitir temas que te proponen, esa presión hasta dónde llega. Me gustaría preguntarte acerca de hasta dónde puedas concretar la presión, la relación económica, el morirse de hambre o el subsistir hasta el final de mes. ¿Por dónde van ese tipo de relaciones? Y curiosamente, adjunto a eso, pues, el hecho de que cualquier creador, ya no estamos hablando
hablando solamente de escritores, Sí. pintores, músicos, etcétera, de alguna forma yo supongo que su vida pues tiene que ser un poquito ambivalente, tiene que estar en la cresta de una ola que no sabe si va a caer para acá o para allá. Es decir, pienso que no se puede crear realmente cosas de cierta calidad a partir de una vida cómoda, sin blanco y negro, todo gris, porque hace falta tocar fondo para subir a la altura de la esencia, para poder comunicar algo que a alguien le pueda sugestionar. Es imposible crear a partir de una vida cómoda, de mano en los bolsillos, y paseo tranquilamente y de charlas triviales con los amigos. Esa persona no puede crear, no lo siente. Tiene que ser un poquito neurótico, un poquito más go, ¿no? Sí, La inspiración, algo como así. tú bien dices, la esencia Algo así. totalmente. La inspiración no te viene con la tripa llena. Con la tripa llena te viene la digestión o la indigestión. Pero vamos, la inspiración te tiene que venir prácticamente cuando el estómago lo tienes bastante ligero y tienes aire de alguna manera y la mente la que tiene que trabajar, te tienes que revolver ahí un poco para poder entrar en esos estados que decimos en la pintura, en la escritura o en la música. Si no, no. Con el estómago lleno, de verdad que no te sirve de mucho. Solo lo único que te sirve a lo mejor es de alguna manera la técnica, la práctica, lo que hayas estudiado. Pero al final eso se convierte en algo muy relativo, en un cuadro muy relativo. Casi todo se ha escrito cuando te dices, bueno, vamos a ver con este tema, ¿cómo va? Voy a hacer un tema ahora mismo, concretamente, que dices, bueno, nada más que la letra, lo voy a cantar en inglés, chicos, pero de alguna manera es eso, nos convertimos, y somos de Zaniza y nos convertimos en el Dustin in the Wind, ¿me entiendes? Este es un tema que te dice un poco, pues bueno, cómo es. Y para escribir esto, el individuo, toda la gente de Kansas, este tipo tiene que estar en ese estado de gracia, de decir, filosóficamente, planteándose su vida, porque en realidad nos tiramos toda la vida tratando de jovencitos, ¿a dónde coño vamos? Siempre justificar de alguna manera lo que es la existencia, ¿no? Y todo esto. Y buscar sobre todo la felicidad, y decir, la felicidad libre. Mire usted, la felicidad la tienen los animales y complicarse tanto la vida en principio. Porque yo creo que estamos casi todos de acuerdo en que estamos todos programados como los animales, porque lo somos en principio, ¿no? Si aquí la única programación que traemos es la de supervivencia y la de ser felices. Esa es la que tienen todos los animales. Porque no creo que haya ninguna mente animal que venga a este mundo pensando, bueno, la supervivencia sí, pero para ser infeliz, ¿no? Para ser, me imagino, para ser feliz. Y nosotros estamos igual. Si nos complicamos la vida, es otra historia, que es lo que hacemos normalmente, ¿no? Pero este tema que yo creo que merece la pena, es un tema muy bonito y que has dicho algo de todas formas que, Vale, yo te respondo. quiero decir, Sí. Sí. cuando yo empecé a tocar la guitarra en aquellos 60, aquí en España no hablaba inglés nadie, ni yo tampoco, ¿entiendes? No es que lo hable yo ahora, pero sabes, la música es un arte curioso y en esto no me lo puede revocar nadie. ¿De qué nos enamorábamos entonces nosotros de cuando nos llegaba la música que no entendíamos ni una jodida letra? De la música, la melodía. Eso es absoluto e internacional. No necesitas que te cuenten ninguna historia para que las notas musicales o la música que esté tocando un trompeta, un piano, te llegue. Eso es absoluto. Y eso es absoluto para... Y ahí no necesitas letra, ¿no? Entonces dice, bueno, la letra, después le pone la letra y dice, ya, pues es una guita, ¿no? Porque se le pone de alguna manera, pues claro. Entonces, es así, dice, no, es que no. Tocar la música es algo ya es en sí, digamos que es un medio, digamos, de comunicación que no necesita más que lo toques, que lo oigas y que te transporte. Y esa es la verdad, ¿no? O sea, ya.
Bueno, Eduardo, voy a intentar responderte a lo que tú has planteado o preguntado. Estoy de acuerdo en parte, bueno, creo que estoy de acuerdo con lo que has dicho sobre el filo ese en el que estás o no estás. A mí la verdad es que la vida me ha ayudado mucho para llegar a escribir, porque he tenido experiencias pues duras.